Y nosotros, pues, dice la palabra que no es cuestión, ahora mismo, como decía, hemos puesto los caballos delante de la carreta delante de los caballos. O sea, la palabra de Dios debe de ser lo que mueve nuestros propósitos. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos basado en la palabra. Si usted lee Hebreos 11, cuando habla de la fe, dice, todo lo que dice porque creyeron. ¿Pero en qué creyeron? Creyeron no en algo que sintieron, no en algo que vieron, creyeron a la palabra de Dios. Y al creer la palabra de Dios usted se mueve en fe. La Biblia dice en Romanos 1:16, el justo por la fe vivirá. No es por hablar lengua, no es por danzar, no es por los milagros. El pueblo de Israel vio muchos milagros en el camino y nunca tuvo fe. No le creyó a la palabra de Dios. Dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra de Dios, no por ayunar. Es que se recibe fe y que la fe crece. La fe crece por el conocimiento de la palabra de Dios y la aprobación o la aceptación. La palabra fe significa en el griego aceptar lo que Dios dice. Amén, decir sí y amén a lo que Dios dice. Entonces muchos cristianos oran y se desaniman porque esperan algo subliminal, algo especial, que baje una manifestación, que baje en relámpagos y centellas, como digo a veces, y ahí es que está el problema. Pero el hombre de Dios está parado en la palabra y cree aunque no vea nada. Él le dijo a Tomás, porque me has visto has creído. Bienaventurados los que no vieron, incluiría yo los que no sintieron y creyeron. ¿Ah? Cuando usted está basada su fe en lo que dice la palabra, nada lo mueve. Cuando su fe está basada en emociones y experiencias, le pasa como al pueblo de Israel, que inmediatamente terminó la experiencia, tiene que buscar otra más para renovar la fe. La fe se renueva en la palabra, no en experiencias. Hay gente que tuvieron muchas experiencias en el Señor, pero llegaron un momento que vino una crisis en su vida, titubearon de la palabra. ¿Ah? Una vez el Señor me habló, una vez pasé una prueba y el Señor me dijo, tú te has olvidado de mi promesa que te he dado en mi palabra, que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. En el problema me olvidé de la palabra. Y ese es el problema. No es basarnos en profecía, porque creemos en la profecía, pero tenemos que creer más que en la profecía, en la palabra. Hay gente que está esperando una profecía, que Dios le hable algo que ya la palabra lo dice. Y entonces sin querer caemos en un error, porque confiamos más en una profecía que no se ajusta a la palabra, en vez de ajustarnos a la palabra de Dios. Y toda experiencia y toda situación debe estar sujeta a la palabra. Entonces, Pablo dice en 1 Corintios 14:15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. ¿Ve? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, que nuestra mente, yo no puedo perder mi mente cuando oro, no puedo caer en un trance especial, como pasa muchas sectas por ahí, que caen en un trance. Y me acuerdo cuando yo iba al espiritista, que después mi mamá, el espiritista le profetizaba a mi mamá, y después que salía del trance le decía, ¿qué te dijo el guía? ¿Qué te dijo el madamo? ¿Qué te dijo el indio? No sabía. ¿Por qué? Porque el enemigo toma la mente, pero Dios no quita la mente, el Espíritu Santo no. Nosotros tenemos que saber lo que está pasando a nuestro alrededor. Oraremos con el entendimiento, o sea, sabiendo lo que estamos orando. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, Pablo está hablando en 1 Corintios 14 del don de lengua, y dice, yo puedo orar en lengua, y bonito, es bonito, pero no todo el tiempo voy a orar en lengua. Yo oraré con el entendimiento, porque él dice, yo, aunque oro en lenguas, el espíritu se edifica, aunque no sé lo que dice. Pero él dice, pero muchas veces no todo el tiempo el espíritu nos va a tomar en lengua. Hay momentos que oramos y tenemos que orar con fe en la palabra de Dios.
Por eso una de las cosas que es bueno cuando oramos es citar la palabra. Señor, acuérdate que tú prometiste en tu palabra esto y esto y esto. ¿Ves? Al Señor le gusta que le recordemos su palabra y que nos apoyemos en su palabra. Nuestra oración no está apoyada en sentimiento, está apoyada en lo que dice su palabra. Claramente se refirió, ¿verdad?, el apóstol Pablo en que cuando oramos con el Espíritu, no dice en el Espíritu, porque en Efesios, cuando dice orad en el Espíritu, y acá Pablo dice, cuando habla en lengua, dice orar con el Espíritu, no mismo en el Espíritu que con el Espíritu. Con el Espíritu en lengua, en el Espíritu es cuando yo oro en mi cuerpo, en mi carne, y ya mismo les voy a explicar algo, vamos a llegar a un punto, ¿ves? Entonces, porque desde el principio del capítulo el tema es la lengua. El Espíritu Santo le imparte la lengua a nuestro espíritu para que oremos y cantemos a Dios en lengua. Por esto dice el verso 16, porque si bendicen solo con el Espíritu, cuando se refiere con el Espíritu, ves, en lengua, el que ocupa lugar de oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? ¿Ves? Porque usted está adorando a Dios en la lengua. Pues no sabe lo que ha dicho. Quiere decir que la oración con el Espíritu es hablar en lengua. Pero orar en el Espíritu soy yo, recalcando otra vez, soy yo el que ora a Dios con mi entendimiento, mi mente humana, pero hacia la voluntad y propósito de Dios. Por eso cuando oramos tenemos que conocer la palabra para orar conforme a lo que Dios quiere. ¿Ah? A veces que estamos más ocupados orando, y no es malo pedir un carro que necesitemos, una necesidad, pero Dios necesita que oremos buscando la voluntad de Dios, la salvación de las almas. Señor, como decía Pablo, que me dé palabra y autoridad para hablar su palabra con poder. ¿Ve? Buscar la voluntad de Dios en la oración. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y nuestra debilidad es que cuando oramos en el cuerpo, con nuestra mente carnal, dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, nosotros oramos en lo físico y a veces oramos mal, pero no importa porque el Espíritu Santo dice que arregla. Él entiende el real propósito y la voluntad de Dios para con nosotros, y Él acomoda la oración al propósito de Él. Es como oramos cosas que no nos convienen, pero entonces el Espíritu Santo interviene por nosotros y le dice al Padre lo que Él necesita. Esto a través de Jesús, lo que Él necesita en verdad es esto. Dios no nos da lo que queremos, pero nos da lo que necesitamos. Porque a veces oramos por cosas que en verdad no es lo que necesitamos, y Dios sabe lo que necesitamos. Cuando usted le pedía algo a su papá o a su papá o su mamá no le daba lo que usted quería. Hay padres que sí, pero Dios nos da no lo que queremos, sino lo que necesitamos. Pero gracias damos a Dios que en lo humano oramos, en lo humano hacemos cosas. A veces queremos dar campaña, a veces queremos hacer muchas cosas. Y oramos. Y Dios dice, a veces no nos sale como oramos, pero nos sale como Dios sabe que necesitamos que sucedan las cosas. Entonces nos desanimamos porque no entendemos el propósito de Dios y decimos, no me salió bien. No te salió. Si tú confías en Dios, oraste creyendo. Dice, porque el que orare con fe creyendo. Porque el que ora con duda es como las olas del mar que es arrastrado por el viento y llevado de una parte a otra. Usted tiene que orar con fe creyendo para que entonces usted cree, y usted si cree que Dios es soberano y tiene el control, usted confía y lo que sucede, usted da gracias a Dios por lo que sucedió. ¿Ve? Dice, oramos en nuestra mente en un acto de obediencia a la palabra. Oramos con nuestro cuerpo. La oración es un acto de fe en obediencia a Dios en Jesús y su palabra. Estamos limitados, mas Dios promete que Él cambiará la oración. El Espíritu Santo la arreglará y la acomodará al propósito de Dios. La vida del cristiano se basa, y esto no es que lo he leído en un libro, esto Dios me lo dio. ¿Ve? La vida del cristiano se basa en actos de fe basados en su palabra, en su voluntad.
Quiere decir que cuando oramos, oramos en el espíritu. El cuerpo nuestro, nuestra mente, se comunican con Dios por medio del espíritu nuestro y nuestra alma. Trabajan todos unidos en la oración. Nosotros no oramos con el espíritu único, oramos completo. Entra en acción. Cuando actuamos, estamos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros funcionamos con los tres. Nosotros no funcionamos con uno solo. ¿Ves? Pero el que es espiritual busca las cosas espirituales, con las tres partes. El que es carnal, pues ya lo que busca es lo carnal, lo almático, lo del alma. Busca emociones carnales, experiencias carnales. No busca lo espiritual. Le molesta tener que ir a oír la palabra de Dios. Hay gente que dicen, yo soy cristiano también, pero me dicen, ay, si tú lo que quieres es hablar de Dios todo el día, de la palabra, tú lo que hablas de la Biblia todo el día. Una persona que es cristiano no le molesta la palabra. Dice que Marta y María se sentaban a los pies de Jesús en la palabra. No nos molesta la palabra. La carne le molesta la palabra porque la carne no se quiere someter a Dios. Nosotros la sometemos por medio del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos una inquietud y dice, como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así calma por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. El alma, nuestro ser entero. Cuando dice hay alma, hay partes en la Biblia que cuando dice alma se refiere a las tres partes. Cuando hay partes en la Biblia que cuando dice alma, ¿ve? Es ya la parte emocional que se refiere. Usted tiene que saber en el contexto de lo que habla, interpretar si se refiere a alma como persona, como cuando el Señor creó al hombre, que dice que sopló aliento de vida en él, puso el espíritu y lo llamó alma viviente, pero estaba hablando alma viviente de sus tres partes, espíritu, alma y cuerpo. ¿Ve? Todo lo que puso en él. En otras partes de la Biblia, cuando habla mi alma, habla de la parte, ¿ve? Porque cada parte de nosotros tiene una función. El espíritu se comunica con Dios, el alma es el que siente y con la carne nos comunicamos con lo terrenal y material. Pero cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, ¿ve? Nos despierta esa sed y nos inquieta orar y nos inquieta buscar a Dios. Entonces, no oramos. Usted, aunque no sienta orar, usted ora. Y usted ora con como Gigi Ávila decía, usted empieza orando en la carne, a veces no siente ni ganas, pero usted la somete. Como decía Pablo decía, yo golpeo mi carne, o sea, la sometía y lo obligaba a servirle a Dios, pero no por su fuerza, sino que caminaba, empezaba actuando por fe, creyendo que el Espíritu Santo iba a tomar control. Eso es lo que se llama hacer, vuelvo y repito, como siempre digo, pleuruste, lleno del Espíritu. El lleno del Espíritu es un acto de fe, en el que usted camina creyendo que el Espíritu Santo está funcionando en usted y lo está llevando a hacer lo que Dios quiere. Y todo lo que usted logra hacer, lo logra hacer porque el Espíritu Santo lo ha logrado a través de usted. Por eso, oramos en la carne. No es como decía ese pastor. No, la carne no puede orar a Dios. Sí, la carne ora a Dios porque no oramos con el cuerpo. Cuando oramos de carne, oramos con el cuerpo. Pero lo sometemos por fe a Dios. ¿Ya? Como Pablo, yo golpeo mi cuerpo y lo someto a la voluntad de Dios. Y entonces el Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad. Pues como le digo a Pablo, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Y entonces le podemos dar gracias a Dios porque es el que nos ayuda a través del Espíritu Santo a orar y a buscar a Dios y a leer su palabra y ayunar y hacer todo lo que tengamos que hacer para Dios. Aún trabajar. El Espíritu Santo interviene y nos ayuda cada día a podernos levantar y trabajar. No como Nabucodonosor, que Dios nos está la gran Babilonia que yo construí con mis manos. Y Dios le dijo, eres un necio. Porque todo lo que logramos hacer en la vida, fíjate, aún Nabucodonosor un pagano, dijo que había logrado todo por sus manos. Y Dios no, aún el inconverso cuando logra algo es porque Dios de su misericordia lo permite. Como decía el libro de Eclesiastés, que Dios hace llover sobre bueno y sobre malo. Así que demos gracias a Dios porque nos ayuda cada día en nuestra debilidad a que podamos someter la carne a la búsqueda de Dios. Dios les bendiga.